muchas chances de estar siempre mejor informados. Sí, nosotros ahora vamos a usar las mismas herramientas que usábamos, los mismos algoritmos para procesar las series temporales de las olas del COVID, para poder evaluar también ahora la dinámica de las variables más relevantes que creemos, digamos, reflejan la economía del país, la situación o el estado de la economía del país, como es, por ejemplo, la inflación. Esto nos va a permitir poder observar cómo van a ir impactando las medidas económicas del nuevo gobierno en esta variable que es tan sensible y que realmente es la que de alguna manera digamos es la fuente prácticamente de todos los males que tenemos en nuestro país, ¿no? Claro. Ingeniero, ¿y cómo, bueno, ya están, vamos a empezar una nueva gestión también de gobierno? Esto va, digamos, encaminado también a hacer una gran contribución. ¿Cómo cómo están preparados? ¿Cómo están trabajando en esta estructura? Que usted bien lo dice, es la misma mecánica o la misma herramienta que les tocó con el COVID-19, pero creo que es importante ir viendo también estos vínculos que se dan, las comparaciones o el reflejo de otras circunstancias cual hoy la inflación, digamos, es un flagelo y que es muy probable que tengamos un escenario distinto a partir del lunes que viene, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, vemos desde lo que es la ingeniería de la ciencia de datos y lo que inteligencia artificial con lo que nosotros trabajamos, existe una correlación muy fuerte desde el punto de vista matemático y también con alguna evidencia empírica de la inflación con los niveles de pobreza. Nosotros hemos alcanzado ahora una inflación interanual que estamos cerca de los 160,4%. Y una inflación del 8,3%, pero se estima que para la semana que viene, que va a dar el INDEC, vamos a volver al 12%, 12 y pico por ciento. Y eso indudablemente impacta fuertemente en la pobreza, donde tenemos ya un 43%, o sea, estamos hablando prácticamente de 19 millones de personas en nuestro país pobres. Y la UCA sacó una nota, una investigación que han hecho que sin considerar los planes sociales llegamos a los niveles de pobreza del 50%, es decir, la mitad de la población argentina está en los niveles de pobreza y la indigencia alrededor del 10%. Indudablemente la inflación impacta sobre los más vulnerables, que son, digamos, y que genera de alguna manera más cantidad de pobres. Por eso es que nosotros vamos a evaluar y vamos a monitorear esta variable, y que también sabemos que hay una correlación fuertísima con la emisión monetaria. El país ha emitido desde el gobierno actual de Fernández prácticamente 5 veces la base monetaria que tenía a la salida de Macri, con lo cual eso indudablemente ha impactado también en los niveles de inflación que estamos teniendo. Indudablemente con estas medidas que vaya a tomar el nuevo gobierno, de la no emisión monetaria, indudablemente debería, es lo que nosotros vamos a ir monitoreando de acuerdo a los datos que nos van dando también las mismas estadísticas del INDEC, para ver si estos valores van a bajar, y se espera, es la expectativa, de que entre 18 y 24 meses podamos alcanzar un dígito en la inflación anual. O sea que los impactos, si verdaderamente van a dejar de emitir, lo vamos a poder ver a partir de abril, marzo, abril, vamos a empezar a ver que este índice tiene que empezar a caer. Claro, el secreto siempre ha sido no emitir y naturalmente habrá que, junto con la no emisión, otras medidas concurrentes, colaterales, que van dándole, digamos, credibilidad y previsibilidad a una gestión nueva que aparece en el horizonte con muchas más chances
de eso que usted está diciendo, ingeniero, ¿no? Sí, o sea, esto tendrá que ir acompañado con las medidas que también están diciendo que es el ajuste del déficit fiscal. El ajuste del déficit fiscal, según los índices que hemos visto, ha llegado al 15% del PBI. Es decir, es el nivel más alto, inclusive más alto que en el momento de la crisis del Rodrigazo y de la hiperinflación de Alfonsín. Se ha llegado a un déficit fiscal del orden del 15% del PBI, o sea, es altísimo. Bueno, indudablemente todo este tipo y eso se debe fundamentalmente a que, y bueno, y también eso hay que añadirle del endeudamiento, que estamos alrededor de los 420 mil millones de dólares, digamos, récord en cuanto a la deuda que hemos adquirido. Es decir, las condiciones son muy delicadas y indudablemente vamos a ver cómo va a evolucionar las medidas y el impacto de estas medidas en la economía, pero la situación es muy delicada y yo podría decir, con los datos que uno ve y con las series temporales cuando uno las analiza, sin ser economista, observa uno que estamos prácticamente en uno de los escenarios, digamos, más críticos y más delicados en la historia de nuestro país. Usted habla de 400.000 millones de dólares, ¿no? ¿Y cómo recibió Fernández, el actual presidente? Y lo recibió con 50.000, 60.000 millones de dólares de deuda. Pero se ha incrementado ahora a este orden. Indudablemente, digamos, ¿cómo se cubre normalmente el déficit fiscal? Es decir, cuando el Estado gasta más de lo que ingresa. Indudablemente tiene dos formas de hacerlo. Una, endeudándose, evidentemente se endeudó, y también emitiendo dinero. Hizo las dos cosas, emitió dinero y se endeudó. Las dos cosas que no hay que hacer justamente para, digamos, que la inflación pueda estar controlada. Bueno, indudablemente, por eso está con una aceleración que nosotros estamos viendo del 62%, es decir, acelerando fuertemente y como todos los economistas lo están diciendo, prácticamente llegando al límite de una hiperinflación, que si no se toman estas medidas que estamos diciendo, y que evidentemente el gobierno las está anunciando, el nuevo gobierno, puede, digamos, frenar esta escalada y llegar a un colapso económico, ¿no? Claro. Y el equipo suyo, ingeniero, o que está constituido y usted trabaja ahí, de la Universidad Nacional de San Juan, con las herramientas que ya me ha dicho y con gente que está, digamos, y con los contactos que ustedes van estableciendo, ¿no es cierto? Sí, pero fundamentalmente nosotros trabajamos con los algoritmos, con los mismos algoritmos computacionales. Vamos a hacer algunas modificaciones para hacer el procesamiento de la serie temporal, y nosotros trabajamos todo con los datos oficiales, es decir, todos los datos entregados por el Ministerio de Economía y por el INDEC. Así que nosotros lo que hacemos es monitorear y procesar esos datos que nos da, que son la fuente justamente del mismo gobierno, para poder hacer estas estimaciones, la predicción de cómo van a evolucionar estas variables. Nosotros no somos economistas, pero sí desde la ciencia de los datos y de la inteligencia artificial nosotros podemos eventualmente ver cómo van evolucionando estas variables y cómo van a ir impactando estas medidas económicas sobre esa dinámica de esas variables. Indudablemente lo que deberíamos observar, si somos optimistas, es que estas variables, digamos, pueda subir un poco más en un par de meses, pero tiene que en febrero, marzo, abril ya comenzar a bajar de una manera sostenida. Y si esto sigue funcionando bien, y tendríamos que prácticamente en 18 meses poder llegar a una inflación de un dígito anual. Es decir, que estamos hablando que mensualmente tendríamos una inflación del 1 o 2%. Así que, y eso se va a ver reflejado en esto que estamos diciendo, en las medidas que vaya tomando el gobierno. Indudablemente, si esto no
no son buenas las medidas, vamos a ver que estos índices no van a entrar en la zona de control que nosotros llamamos, una zona de donde podemos decir que la inflación está estabilizada. Y bueno, esto va a depender, como decimos, del déficit fiscal y de la emisión monetaria, que según dice el gobierno no va a emitir más dinero. Por lo tanto, eso va a impactar fuertemente en una caída de la inflación, pero que va a tener un retraso o un delay que nosotros le llamamos, un retardo, que aproximadamente entre 3, 4 o 5 meses se va a empezar a observar ya ese detalle. No falta tanto para ir viendo los resultados, ¿no? Sí, como nosotros sabemos que los impactos, por ejemplo, los impactos de la emisión monetaria que ha ido tomando el gobierno en los últimos 3 meses los estamos viendo recién ahora. Esta inflación tan elevada. Indudablemente cuando dejen de emitir, si lo hacen, este impacto se va a ver recién, como decimos, entre 3 y 4 meses aproximadamente. Digamos, ¿esto por qué? Porque la dinámica es lenta de la economía, no es una cosa instantánea, claro, sino que, y como decimos, para que, digamos, una vez que se deje de emitir, van a alcanzar, vamos a necesitar aproximadamente lo que dice los índices, digamos, la teoría y los datos empíricos de que necesitamos 18 meses a 24 meses más o menos para tener un dígito en la inflación anual. O sea que vamos a ver indudablemente, esto se tiene que ver a partir de marzo, abril, mayo, se tiene que ver una caída ya sostenida de la inflación por estas medidas, si es que la llegan a tomar, ¿no? Según lo que está diciendo el nuevo gobierno. Bueno, como lo hicimos durante el COVID, el COVID-19, ingeniero, vamos a seguir consultándolo, vamos a tratar de acompañar esta tarea que es muy interesante, pero más que interesante creo que las metas que quiere lograr, en este caso Milei, si las va consiguiendo, aunque sea dentro de estos plazos, bueno, estaríamos dando en el clavo, como se dice, ¿no? Sí, yo públicamente le agradezco, digamos, su interés por los trabajos y los resultados que nosotros vamos a ir dando y ofreciéndolos, por supuesto, poniendo y compartiéndolos con toda la sociedad, porque es importante, creo yo, para también bajar los niveles de ansiedad y de expectativa que tiene la población de que, bueno, con este nuevo gobierno inmediatamente van a bajar las cosas, la inflación, etcétera, etcétera, y no, digamos, esto, digamos, tiene una dinámica lenta, y pero indudablemente es importante ver cómo estas variables van a ir influenciando, cómo van a ir controlándose, podríamos decir así, para, digamos, de alguna manera animarnos a que realmente estamos saliendo de una crisis que yo pienso que es una de las crisis más importantes que ha tenido en la historia de nuestro país. Claro, y el reflejo de ir disminuyendo el índice de pobreza que ha marcado usted y que seguramente le preocupa a toda la sociedad argentina, porque no es bueno para nada tener digamos, este volumen que, bueno, por supuesto, aquellos que están involucrados ahí van a ir viendo también cómo se van encontrando con las soluciones que paralelamente seguramente va a poner en práctica la nueva gestión a la cabeza de Javier Milei. Así que muy agradecido, ingeniero. Bueno, al contrario, es realmente un gusto y será un placer poder ir compartiendo los resultados mes a mes de esta variable tan importante que, como decimos, impactan fuertemente sobre los niveles de pobreza, que en la medida que se vaya bajando esta inflación, indudablemente se tendrá que ir recuperando tanto los salarios como indudablemente saliendo de estos valores escandalosos de pobreza que tiene nuestro país, que creo que estos niveles nunca lo hemos obtenido en la historia que tiene nuestro país. Le agradezco. Así que muy agradecido. Y le agradezco infinitamente, ingeniero. Pasen muy buenos días.
Gracias, un abrazo grande. Gracias. Ahí estaba Daniel Patiño, bueno, dándonos esta novedad de la tarea que tienen encomendada y que sin duda alguna va a ir, bueno, mes a mes vamos a ir nosotros monitoreando lo que van haciendo y si se van dando los resultados esperados. Breve pausa acá en la Caleta Política.